queridos hermanos. Les envío un afectuoso saludo a cada uno de ustedes, ahí en el lugar donde se encuentran, en sus hogares, con la familia, y a todo aquel también que invoca el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y sin dejar de agradecer también al Señor por el tiempo que Él nos ha permitido de poder cantar, de poder exaltar su nombre, de poder loar realmente, de poder decir lo importante que el Señor ha sido para nuestra vida, para nuestras familias. Así que agradecemos al Señor porque Él ha sido bueno en este tiempo y podemos también reunirnos de esta manera y compartir su palabra, que es realmente lo que al corazón del hombre es lo que necesita. Oír su palabra, que es la única que puede hacer cambiar, convertir la vida del caminar que uno lleva. Así que esperemos que en este día el Señor pueda hablar a nuestros corazones y quizás pueda hacer notar también algunas cosas que las cuales por mucho tiempo la iglesia ha dejado de lado. Y me refiero a realmente que la iglesia en todo este tiempo ha venido hablando acerca de la muerte del Señor Jesucristo, ¿cierto? De la limpieza que necesita el ser humano, el hombre, la limpieza del corazón, que necesita ser lavado realmente de todo su caminar, de todos sus pensamientos, de todo su actuar. Pero hay algo que se ha dejado de lado por mucho tiempo. Y muchas veces pienso de que realmente es porque a la iglesia no le importa este tema. Y se trata de la necesidad que hay realmente del Espíritu Santo en medio de la congregación. Si tuviéramos que comparar con la iglesia del antiguo tiempo, vemos que hay una diferencia sustancial en cuanto a lo que tiene que ver el Espíritu Santo en medio de la iglesia. Y me gustaría que eso lo pudiéramos notar aquí en Hechos capítulo 19. Si usted me puede acompañar, por favor, a Hechos capítulo 19. Y vamos a ver por qué realmente hay una gran diferencia entre la iglesia del antiguo tiempo y lo que vemos hoy en día. Y aquí en Hechos capítulo 19, del versículo 1, dice así: Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Es lo que estábamos hablando recién, de arrepentirse del mal vivir, del mal caminar y volverse al Señor, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Imagínense aquí la importancia que le daba Pablo, inclusive con la pregunta que él les hace. Él les dice: ¿recibisteis el Espíritu Santo? Si nosotros nos ponemos a comparar hoy en día, es como que a nadie le importara realmente si la persona que creyó haya recibido el Espíritu, sino que más bien vemos muchas veces la actitud de predicar el Evangelio del Señor, traer las personas, pero simplemente llenar locales, llenar lugares. Pero aquí vemos cómo Pablo decía si lo habían recibido, y vemos que ellos decían: no sabemos que había Espíritu Santo. Y él le impone las manos y reciben aquel Espíritu Santo que llenó esas vidas. Entonces vemos que hay una importancia en la iglesia de este tiempo
de que realmente cuando se creyese en el Señor, la vida pudiera recibir el Espíritu Santo. Y no solamente lo vemos aquí en Pablo, sino que miren aquí en Hechos capítulo 8, en Hechos capítulo 8, en el versículo 5, miren lo que dice aquí. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Versículo 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Versículo 11. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas le había engañado mucho tiempo. Este era Simón. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Es como que la iglesia del antiguo tiempo no podía concebir de que alguien recibiese al Señor, se arrepintiera primeramente de sus pecados y no recibiera por consecuencia el Espíritu Santo. Es como que ellos no lo podían concebir. Es como que alguien era creyente porque se arrepentía, pero luego realmente venía sobre ellos el Espíritu Santo. Y si lo comparamos con hoy en día, ¿por qué hoy en día realmente no se ve este anhelo, esta ansia de que la vida de la persona que viene al Señor pueda realmente recibir el Espíritu Santo? ¿Por qué no se le da la importancia que se debe? De hecho, si nos ponemos a pensar, y yo estuve leyendo también acerca de esto, de que se recuerda siempre del avivamiento que hubo en el año 1909, aquí en Valparaíso. Y como que la gente, después de todo ese tiempo, anhela que haya otra oportunidad como la que hubo en aquel día. Y se dice, no, esperamos el avivamiento del Señor, creemos que el Señor va a venir con un avivamiento. Si nosotros vemos la palabra avivamiento, significa que están esperando un avivar, un recibir vida, un vivificar. Entonces, imagínense que esto pasó en el año 1909. Al 2020 han pasado 111 años. Si la iglesia de hoy está pidiendo avivamiento, que es realmente vida, ser vivificados, ¿cómo es el estado en el cual se encuentra? Si no tiene vida, ¿se podría decir que ha estado en muerte? Porque recuerden que 2 Corintios, capítulo 3, versículo 6, de la última parte, dice que el Espíritu vivifica. Así que si la iglesia está en un estado de muerte, ¿qué es lo que no hay en medio de ella? Lo que no hay en medio de ella es el Espíritu del Señor. Aquel Espíritu que vivifica, aquel Espíritu que da vida a lo que estaba muerto. Entonces vemos que realmente en el antiguo tiempo es muy importante que la persona que se arrepentía pudiera recibir este Espíritu Santo, lo pudiera realmente recibir en su corazón. ¿Y por qué es de importancia? ¿Por qué para ellos era tan importante que las personas que venían al Señor, que se bautizaban, pudieran recibirlo? Porque
No sé si, bueno, es un texto que se ha leído mucho tiempo y es un texto ícono para lo que tiene que ver con el evangelismo. Bueno, se usa para eso, que ese texto igual tiene muchas cosas escondidas. Ese párrafo tan chiquitito de versículos, de un versículo que tiene muchas cosas escondidas, pero si ustedes se recuerdan de Mateos, capítulo 28, versículo 19, donde se habla de la gran comisión que dice, por tanto, id y hacer discípulos en todas las naciones. ¿Qué pasa hoy en día cuando se lee ese versículo, ese texto? En la iglesia hoy en día toma y dice, bueno, el Señor dijo, por tanto, id y hacer discípulos. Entonces, viene la persona, se convierte al Señor, digamos así, o recibe al Señor, más bien dicho, y dice, no, el Señor nos mandó a predicar. Así que salen a predicar, pero antes de salir a predicar, porque el Señor se los dijo, primeramente, esto está en un contexto. Cuando Él lo dijo, solamente habían 11 personas. No había una gran multitud. Habían 11 personas. Y 11 personas que, primeramente, Él las iba a mandar a trabajar por la obra del Señor. Pero Él primeramente, antes de enviarlo a trabajar, Él tuvo que trabajar en ellos. Por lo cual estuvieron 3 años con el Señor Jesucristo, día y noche. Donde Él vemos que en el capítulo 13 de Juan, ¿cierto? El Señor toma el librillo y en la ilustración, Pedro le dice, no, ¿tú me lavarás los pies a mí? No, tú no me lavarás los pies a mí. Y el Señor le dice, tú no comprendes lo que yo hago ahora, más lo entenderás después. Pero Él le dice que era necesario que Él hiciera eso. Incluso le dice, bueno, no te voy a lavar entero porque vosotros ya limpios estáis por la palabra. Entonces, antes del Señor mandarlos a trabajar en su obra, Él primero tuvo que hacer un trabajo en ellos. Entonces, miren, aquí en Lucas, capítulo 24, en Lucas capítulo 24, en el versículo 49, se habla de Mateo, lo que estábamos hablando, que él dijo, id y hacer discípulos, pero miren lo que el Señor les dice aquí en Lucas capítulo 24, versículo 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces Mateo le dice, id y hacer discípulos. Pero antes de ir a ser discípulos, Él les dice, primero, dice, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta, hay un tiempo ahí, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Era necesario primeramente que para poder ir, el Señor pudiera enviar esa promesa que era el Espíritu Santo sobre ellos. Y miren aquí en Hechos, en el capítulo 1, hablando de aquella promesa que el Señor había dicho que iba a venir sobre ellos, dice Hechos capítulo 1, versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermanos de Jacobo. Así que estaban ahí los discípulos. Aquellos a quien le había dicho, id y hacer discípulos, pero a la vez, esperaos primero hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y miren lo que hacían mientras ellos estaban esperando. Versículo 14 de Hechos capítulo 1. Todos estos
aquellos discípulos. Perseveraban unánimes en oración y ruego. Así que imagínense lo importante que era para ellos, que ellos perseveraban en oración y ruego, para que el Señor mandara aquella promesa sobre sus vidas. Y hoy en día no vemos ¿quién realmente ruega? ¿Quién realmente ora al Señor para que el Señor pueda derramar sobre nuestra vida, sobre aquella vida, su Espíritu? Realmente no le vemos la importancia, la necesidad que tiene el Espíritu Santo en medio de la iglesia. Pero aquí estamos viendo cómo el Señor les decía que era necesario, primeramente, ser investidos del poder para poder ir en pos de ese trabajo que le estaba encomendando. Entonces, perseveraban en aquella oración. Y aquí en el capítulo 1, versículo 8 nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo, ahí sí, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando reciban este poder, que es el Espíritu Santo, ahí ellos van a ser testigos a todas las naciones. Primeramente ahí, testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que vemos cómo realmente para aquellos discípulos era tan importante y para el Señor era tan importante que ellos recibieran aquel Espíritu. Porque vamos a ver realmente cómo ese Espíritu se movía en aquellas personas. Y hoy en día vemos que es un tema que no se habla, es un tema que no se toca, que realmente no hay importancia para uno el ser lleno del Espíritu. No hay un anhelo, no hay una oración, no hay un ruego que el Señor pueda traer aquel Espíritu en nuestra vida. Pero, ¿por qué es importante? ¿Por qué es de prioridad de que el Espíritu del Señor pueda estar en medio de la iglesia? ¿Cuál es la importancia que Él tiene? Y miren, vamos a ver aquí en Hechos capítulo 16. En Hechos capítulo 16 vamos a ver cómo el Espíritu guía. ¿Por qué es de importancia para que la iglesia tenga el Espíritu Santo? Miren, dice aquí, capítulo 16, versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Imagínense, no tenían permitido ir a Asia, y Bitinia está en el Asia Menor, pero ellos intentaron ir, pero el Espíritu no les permitió. ¿Pero por qué razón no le habrá permitido? Miren, versículo 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troa, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella
para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Imagínense realmente, o veamos cómo la palabra nos muestra que el Espíritu Santo realmente va guiando. Y no solamente guía, sino que también en este caso hizo una obra evangelística. Pero si nosotros lo vemos hoy en día, si la iglesia no tiene vida, no tiene espíritu, ¿cómo entonces puede obrar? ¿Cómo realmente puede ser guiado? Porque aquí imagínense que el espíritu no lo dejó ir, porque había una razón. ¿Qué más evangelismo exacto y preciso que el que puede ser con la guianza del Espíritu Santo? También tenemos la historia de Felipe. Recuerden con el eunuco, cuando el Espíritu le dice: acércate al carro. Bueno, y todos conocemos la historia. Después él se bautiza también, reconoce al Señor. Entonces nos damos cuenta que realmente el Espíritu guiaba a los discípulos. Era necesario que ellos tuvieran el Espíritu para ser guiados, para no llegar y tomar decisiones, porque Pablo dice que intentaron ir, pero el Espíritu los mantuvo ahí, por aquella razón, que vimos que el Señor ya había preparado el corazón de aquella persona, había abierto su corazón para que poder oír aquella palabra. Nos damos cuenta que no se trata de la cantidad de palabras que se digan, no se trata de la elocuencia que se pueda tener, no se trata de la prestancia que se pueda tener al momento de predicar. Se trata de que el Espíritu del Señor pueda obrar para abrir los corazones. Y como Él sabe dónde es, estas personas que recibieron aquel Espíritu fueron guiadas por Él. Así que vemos la guianza, la importancia del Espíritu Santo en medio de la congregación, en medio de los discípulos, en cuanto a la guianza y al evangelismo. Pero, ¿qué hay, por ejemplo, de la música? Porque yo, y disculpen que me nombre, pero siendo músico por tantos años, toda una vida en la iglesia tocando, muchas veces nos dijeron: no, tú tienes el don, el Señor te dio el don, pero más allá de eso, miren la importancia de que el Espíritu Santo esté en medio de aquellos levitas, que esté en medio de aquellos que llevan el culto al Señor, que llevan el canto al Señor. Si ustedes me pueden acompañar aquí a Primera de Samuel, vamos a leer en el capítulo 16, en el versículo 12. Aquí estamos viendo el contexto de este pasaje, es cuando el Señor dice en el capítulo 16, versículo 1, dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Así que aquí va a estar la elección del rey, que va a suceder aquí a Saúl. Pero miren aquí en el versículo 12, dice del capítulo 16: envió pues por él y le hizo entrar. ¿A quién? A David. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es.
Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Versículo 14. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Jehová te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso. Y aquí está lo importante: y Jehová está con él. Fíjense que en el versículo 16 dice, en la última parte dice: y él toque no con sus manos, sino con su mano, y tenga alivio. Miren cómo termina aquí en el versículo 23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba no con sus manos, con su mano, una mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Qué mano era la que tocaba aquella arpa? Jehová estaba con él. Imagínense el poder del Espíritu de Jehová, del Espíritu del Señor en una vida, que al momento de tocar aquella arpa, el espíritu inmundo, malo, salía. Hoy en día, hermano, hoy en día, cuando se canta el Señor, cuando se está tocando la música, ¿pasa esto? ¿Los espíritus salen de las personas? ¿La persona que pasa por fuera es atraída al Señor? ¿Es sacado su espíritu malo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué en aquel tiempo sí se hacía estas cosas? ¿Por qué hoy en día no? ¿De qué es lo que está careciendo la iglesia de este tiempo? La iglesia de este tiempo, hermano, no tiene poder. No tiene poder. Al no tener poder, ¿cómo entonces se obra? ¿Cómo realmente el Señor puede hacer algo si este cuerpo está muerto? La importancia, hermanos, del Espíritu Santo en medio de la congregación. Lo estábamos viendo como guianza, como evangelismo, como guía para aquella vida que el Señor abre el corazón para llegar. ¿Cuántos años, hermanos, nosotros estuvimos en algún tiempo yendo a algún lugar a predicar? Llevábamos parlantes, llevábamos hermanos que predicaban, poníamos canciones. Pero ¿saben qué, hermanos? Yo les puedo decir que nunca, mejor dicho, no hubo una vida que viniera al Señor. ¿Quién nos llevó a ese lugar? ¿Fuimos guiados por el Señor? ¿O nosotros intentamos por la nuestra a ir a aquel lugar? ¿Y dónde está reflejado el fruto? Aquí vemos cómo el Espíritu, por a través de David, el Espíritu del Señor, saca todo lo inmundo, saca todo espíritu malo del medio. Porque ese Espíritu Santo es poder en medio de la iglesia. Así que aquí lo vemos, por ejemplo, en cuanto a la música, la importancia que tiene. Pero hoy en día, hermano, cada vez más la iglesia se preocupa de las cosas técnicas, de, en cuanto a la música, obtener un buen grupo, de tener buenas canciones, buenos implementos. Pero para con el Señor, si tuviéramos que medirnos para con el Señor,
cuán falto estamos de aquel espíritu, hermano. Si el espíritu lo simbolizamos como una llama, si fue así en 1909, esa llama, ¿qué pasó? ¿Cómo está después de 111 años? Escuchaba la expresión de nuestro hermano Marcelo que decía, humeando. Imagínense algo que fue grande, una llama, ahora solamente hay humo. Así está apagado en medio de la iglesia de hoy, de estos tiempos. Pero muchas veces nosotros lo asociamos a las personas, que la persona tiene como el poder. Miren aquí en Hechos capítulo 4, si me acompañan por favor. Pero primero, en el capítulo 5, siguiendo lo que tiene que ver con el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué era necesario que los apóstoles fueran investidos de aquel poder? Aquí en el capítulo 5, en el versículo 12, dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Porque fíjense que cuando hay prodigios y milagros, la alabanza no se la lleva el Señor, se la lleva el hombre. Y aquí dice, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo lo alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundos, y todos eran sanados. El espíritu, poder, ¿para qué? Para sanidad. ¿Cómo el Señor, a través de su espíritu, iba sanando? Imagínense que dice, para que la sombra, ni siquiera era que lo tocara, sino que para que la sombra, al pasar Pedro, fueran sanados. Pero hay algo importante aquí, que si usted se recuerda con lo que leímos en Primera de Samuel, vamos a encontrar una similitud. Y miren lo que dice el versículo 12, donde empezamos. Y por la mano, no por las manos de los apóstoles, y por la mano, aquella mano, y por la mano de David. ¿Cuál era esa mano? ¿Quién era el que obraba? Es más, mire aquí en el capítulo 4 de Hechos, en el versículo 30, mire lo que dice. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Pero, ¿qué decía? Mientras extiendes tu mano. El Espíritu Santo, ese poder, esa mano que está en medio de la iglesia. La pregunta es si hoy está en medio de la iglesia. Por eso, al principio decía hacer una comparación, una meditación. Cómo la iglesia en el antiguo tiempo era una iglesia que tenía poder, hermano. Que sanaban. Que podían sacar espíritu inmundo. El poder de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que la mano del Señor, era necesario que fueran investidos de este espíritu, si era necesario. No era llegar y ir y hacer discípulos. Es primero recibir ese poder. Entonces, hermanos,
haciendo el contraste con la iglesia de hoy, la iglesia de hoy, hermanos, ha cambiado el poder del Espíritu por obra de hombres. Todo lo que la iglesia tiene hoy lo llena el hombre. Por eso es que no necesita el Espíritu de Dios. Porque para cantar, para poder alabar al Señor, no se necesita hoy en día el Espíritu. En la iglesia contemporánea, lo que decía delante, se necesita buenos cantores, buenos equipos, buenos músicos virtuosos. Eso es lo que hay hoy en medio de la congregación. Entonces, el Espíritu fue reemplazado. ¿Por qué? Por habilidades. Por eso yo les decía que antiguamente decían, tú tienes el don de tocar el instrumento, tú tienes el don. Y nos damos cuenta que no es el don, porque el Espíritu no está. Es la habilidad de la persona. Hemos cambiado el evangelismo, lo hemos reemplazado por estrategias. Vemos cómo se hacen campañas gigantescas, donde se arma toda una estrategia de música, se arman estrategias con luces, con diversiones, para atraer gente. Pero vemos cómo el Espíritu del Señor trajo a Lidia, sin necesidad de tener ninguna estrategia, solamente por su poder. Recuerden que el Espíritu convence. Por más que podamos predicar, por más que podamos tener un bonito discurso, por más que hagamos miles de cosas, nadie puede convencer a otro de que se arrepienta de su camino y volver al Señor. Solamente el Espíritu puede convencer. Ese es el poder que tiene el Espíritu de convencer una vida. ¿Cuántas veces quizás hemos intentado con nuestras propias familias, quizás con algún hijo, con algún padre, de querer que venga el Señor? Y quizás hemos intentado de mil formas, pero ¿por qué no viene? Nosotros queremos con la fuerza humana traer, pero no es con fuerza, sino es con su Santo Espíritu, aquel Espíritu poderoso que obra con poder. Así que hemos cambiado el Espíritu, reemplazado por habilidades. Hemos cambiado el evangelismo realmente por estrategias. Y hay otra cosa que también hemos cambiado: la guianza del Espíritu por visiones propias. Porque ahora inclusive podemos ver como cada congregación en distintos lados, cada uno tiene su propia visión. Pero quiero recordarles algo, que me acompañen aquí al libro de Juan, capítulo 16. Juan capítulo 16. En el versículo 13. Dijimos la guianza del Espíritu por visiones propias. Dice versículo 13. Juan 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu nos llevará a toda verdad. No se trata de tener visiones propias. Podemos ver inclusive un pasaje conocido en Jeremías capítulo 23, como el Señor le decía a los líderes que habían dispersado a las ovejas,
que habían sacado pensamientos de su propio corazón y habían desviado al pueblo, diciendo, Él ha dicho, el Señor me ha dicho, porque obviamente, hermanos, que el engaño, para ser engaño, tiene que parecerse a la verdad. Porque nadie sería engañado con algo totalmente distinto. Porque si la Escritura dice que en estos posteriores tiempos muchos van a ser engañados, ¿con qué nos van a engañar? Con la palabra. Nos van a traer la Biblia para poder engañar. Pero, ¿qué es realmente lo que nos va a llevar a toda verdad? A aquella visión, el Espíritu del Señor. Por eso, si comparamos la iglesia de hoy en día, va sin rumbo. No tiene guianza. Un día va para allá, otro día va para acá. No tiene una certeza, una firmeza. Porque falta realmente el Espíritu del Señor en medio de la iglesia. Y me gustaría aquí que leyéramos en Ezequiel, capítulo 37, la condición de la iglesia hoy en día. Ezequiel capítulo 37. Dice así, del versículo 1, hermanos. La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Algo que está seco, algo que no tiene vida, algo que es inerte. Versículo 3, y me dijo, Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar lo que tú no tienes, porque tú estás seco. Yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Se ve un cuerpo, se juntaron, pero ¿qué no hay? No hay espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Huesos secos, muertos, que no tienen vida. Parece un cuerpo, parece algo que está formado, pero no tiene vida. Dice el versículo 10, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. ¿Cómo ve el Señor al pueblo? ¿Cómo ve el Señor a su iglesia? Como huesos secos. No hay vida en ellos. Es por eso que hoy en día la iglesia está como está. Por eso la iglesia no tiene poder, porque está sin el Espíritu del Señor. Está muerto.
no tiene vida. Dice, me dijo, versículo 11, luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros. Miren, hermanos, que sea lo que la esperanza que tenemos en el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis. Que así sea, Señor. Que como se profetizó en aquel tiempo, Él pueda abrir aquellos sepulcros, aquello que está muerto, dar vida a lo que está muerto. Que el Señor tenga misericordia, Señor, de nuestras vidas, de la iglesia, Señor. Cuán importante es tu espíritu en medio de la congregación, Señor. Aquel espíritu, Padre, que realmente obra en medio del cuerpo. Señor, ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia realmente de nuestras vidas. Y así como decía tu palabra, Señor, Espíritu, ven, ven. Que sea nuestra oración, Señor, el anhelo de poder recibir, Señor, de tu Espíritu. Ven, Señor, ven a tu iglesia. Ven a nuestras vidas. En tu misericordia, Señor. En tu misericordia, Padre. Sé tú bendecido, Señor. Sé tú exaltado en este tiempo, Señor. Para que tu palabra realmente, Señor, pueda obrar, Señor, en medio de nosotros. Que tu Espíritu, Señor, pueda realmente obrar en medio de tu iglesia, Señor. Oh, cuánto nos hace falta, Padre. Cuánto hace falta, Señor. Para que todos los que son del mundo puedan creer. Tienes que estar en medio de tu pueblo. Tu mano tiene que obrar, Señor, en medio, así como lo hiciste con los apóstoles. Y ellos reconocían que no trabajaban ellos, sino que eras tú en ellos, Señor, trabajando. Siempre fuiste tú, porque tu Espíritu lo único que hace es darte alabanzas a ti, es glorificarte a ti. Señor, cuánto tiempo, Señor, ha estado la iglesia llena de hombres, Señor, llena de todo lo que es el hombre. Pero, Padre, así como en el antiguo tiempo, cuando tú llenaste el tabernáculo, dice la Escritura que Moisés no podía entrar, porque tú lo llenabas todo. Señor, que así sea, Padre, en estos tiempos. Que la gloria del hombre, Señor, perezca, desaparezca, para que realmente tu Espíritu entre, tu Espíritu venga, Señor. Oh, Padre, ten misericordia de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Mis queridos hermanos, que sea esta la oración que podamos tener, que anhelemos, tal como los discípulos lo hacían en los hechos. Siempre se habla que los hechos son los hechos de los apóstoles, pero realmente con lo que leímos, con los pasajes que leímos, y hay mucho más, nos podemos dar cuenta que nunca fueron los hechos de los apóstoles, porque son los hechos del Espíritu, aquel Espíritu que se movía, solamente en vasijas, solamente en barro, pero el tesoro, aquel tesoro que estaba dentro, era el que hacía todas las cosas. Mis hermanos, que el Señor pueda traer a sus corazones este anhelo de que se manifieste realmente el Espíritu del Señor en medio de la iglesia, para que los dones espirituales puedan realmente manifestarse, la profecía, las sanidades, los milagros y todo lo que trae el Espíritu. Recuerden, hermanos, que el Espíritu solamente muestra lo que es el Señor.
no muestra carne. Que el Señor les bendiga, que la paz del Señor les acompañe, mis queridos hermanos. Amén.